Lo más bello y maravilloso para un cristiano es disponerse a santificar el día del Señor, el día domingo. El Señor se regocija, se siente gozoso, siempre y cuando nosotros nos dejamos poseer por Él en este día en especial, porque este es el día en que actuó el Señor. Por lo tanto, como dice el salmista, debe ser siempre nuestra alegría y nuestro gozo, y debemos de disponernos a venir a adorarle, a venir a alabarle. Pero adorarle también significa dejar que el Señor haga su voluntad en mi vida, que la palabra que hoy vamos a escuchar nos transforme y nos ayude a ser personas diferentes, a ser personas de cambio, a dejarse convertir día a día con el Señor. Porque para eso es santificar al Señor, para conocerle más. Y ese conocerle más es dejarme transformar y formar por el Señor. ¿Y qué medios me ofrece la iglesia para dejarme transformar e iluminar y guiar por el Señor? Pues la palabra de Dios y sobre todo su cuerpo y su sangre. Cristo que se hace presente recordando, estamos conmemorando, estamos actualizando de que Cristo murió de una vez y para siempre para salvación nuestra. Las lecturas de hoy son una verdadera invitación al seguimiento del Señor. La primera lectura, que está tomada del libro del Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, de los primeros 5 textos, nos habla del anhelo de un profeta verdadero. El pueblo necesitaba la presencia de un profeta verdadero. Por eso esta primera lectura es uno de los llamados textos pragmáticos en la teología. Es una teología de inspiración profética que habría de dar como fruto una reforma en tiempos del rey Josías. La comunidad vivía apartada del Señor, no hallaba cómo encontrarse con el Señor. Por eso los que sí creían en el Señor necesitaban la presencia de un verdadero y de un auténtico profeta que les llevara al Señor. Porque ¿qué es lo que hace un profeta? Habla en nombre de Dios, invita a seguir los caminos de Dios. En este texto también se nos habla de la comunicación directa con Dios y de la transmisión de su palabra. Y también se nos presenta a un profeta. Podemos decir un profeta en el sentido de que unía al pueblo con Dios. Era como un estilo de mediador. Y ese mediador se le conoce como Moisés. Moisés, que anuncia la plenitud en la comunicación con el Señor. El libro de todo, pues de hecho el personaje principal después de la acción salvífica de Dios, después de Dios, es Moisés en el Pentateuco. Moisés que juega un papel fundamental, Moisés que saca al pueblo al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero más que eso significa sacar al pueblo de Israel de la vida idólatra, de la vida egoísta, de la vida de pecado. Moisés les ayuda a conocer y a seguir al Señor. Por eso el desierto significa desde la teología un lugar de purificación, un lugar de gracia, un lugar de encuentro con el Señor. Israel siempre suspiró por un profeta divino, escatológico, pero no supo verlo en el momento indicado. Su sintonía con Dios radica en saber escuchar sus palabras en lo más profundo de su ser y de rastrar su huella en la historia de los hombres. Es verdad que ha habido profetas verdaderos y profetas falsos, pero el pueblo de Israel ha sabido distinguir perfectamente entre unos y otros. Vemos en la historia de Israel y sobre todo en el tiempo de los profetas que conocían quiénes verdaderamente, qué profetas verdaderamente les llevaban al encuentro con Dios, les hablaban de Dios y actuaban en nombre de Dios. Pero también reconocían muchos profetas falsos y en nuestro tiempo siguen habiendo profetas falsos que hablan de una manera totalmente alocada, de una manera que verdaderamente no nos lleva a ningún contacto con Dios. Entonces el centro de la primera lectura es el anhelo de un profeta verdadero. Y nos habla de Moisés, pero a Jesús, digamos, en Jesús se cumple esta
promesas. El profeta verdadero y auténtico es Jesucristo. Por eso a Jesucristo se le conoce como el nuevo Moisés, porque ya la manera de predicar de Jesús, la manera de hablar, la manera de llevarnos a Dios es por medio de Él mismo, porque Él mismo es Dios. En la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primero saber de que Corinto es un puerto. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes saben, en todos los lugares donde hay puertos, hay una, ¿qué se puede decir? Hay una vida de pecado totalmente descontrolada. Aquí en este puerto de Corinto había prostitución, por lo tanto había fornicación, adulterio, había toda clase de pecados en este puerto, porque llegaban de muchos lugares a ese lugar. Era un lugar pecaminoso, era un lugar de pecado. Tener en cuenta. Entonces, hablar en este lugar de la vida de soltería, de la vida del celibato, como dedicación completa a las cosas de Dios, no fue fácil para San Pablo. No fue fácil. Hablar de la vida de entrega al Señor por medio de la vocación de soltería, o por medio de, ya hablando de la vocación de soltería desde la castidad, o ya hablando desde el celibato como a través de la vocación al sacerdocio, no le fue fácil a San Pablo. Fue difícil hablarle a esta comunidad que andaba perdida en las banalidades del mundo, en sus deseos carnales, en sus deseos mundanos. Por eso, en la segunda lectura es un texto que continúa con las preocupaciones de las preocupaciones de este mundo, como las del domingo pasado. Le han preguntado a Pablo algunas cosas desde la comunidad de Corinto y debe responder sobre el particular. ¿Qué sentido tiene la virginidad, el no casarse con respecto al matrimonio? Esa es la pregunta fundamental que le hacen en una comunidad que ya les he mencionado, difícil, en una comunidad en la cual los deseos carnales eran lo que imperaba en la mente y en el corazón de los hombres. ¿Qué sentido tiene la virginidad? En otras palabras, el celibato, el no casarse con respecto al matrimonio. San Pablo pues elige el celibato y lo elige de una manera testimonial porque él lo vivió. ¿Y por qué habla del celibato? Como una forma de dedicarse completamente a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día, dedicarnos plenamente a Dios las 24 horas del día. Pero ¿cómo hago para dedicarme a Dios por la noche si voy a estar durmiendo? Preguntarán algunos. Para eso la iglesia tiene la oración de las completas, que en la oración de las completas nosotros dedicamos nuestro sueño al Señor. Le dedicamos nuestro descanso al Señor, nuestro descanso y también a los que sufren. Y nosotros en nuestra parroquia San Juan Pablo II tenemos esa oportunidad de orar con la oración de las completas. Todas las noches se transmite a las 9 de la noche. Y ustedes pueden ser parte, pueden aprender, porque es una oración de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, debemos de orar con y por la iglesia. Elegir el celibato con objeto de estar más libre para servir a las cosas del Señor. ¿Como cuáles? Como la predicación, como el compromiso comunitario. No debe de significar un grado de perfección o un desenfoque desmesurado de la vida cristiana. Pablo habla de la vocación al celibato desde su propia experiencia. Por eso vemos que los sacerdotes, las religiosas, se dedican plenamente al servicio de las cosas de Dios. Se ofrecen al Señor, se dejan iluminar por el Señor. Pero esto no significa que a través de la vida del matrimonio tampoco se le puede servir al Señor. Claro que sí. La pareja con su vida entregada de fidelidad y sobre todo santificando al Señor, viviendo conforme a su voluntad, también es una forma de dedicarse al Señor. En el Evangelio de hoy, el centro del Evangelio de hoy que debemos de tener claro es que en Marcos se nos habla de las buenas noticias de Dios. Y la buena noticia de Dios siempre nos libera. Siempre nos libera la buena noticia de Dios. El centro del texto evangélico de hoy es Cristo.
no el hombre poseído por el espíritu inmundo. Es Cristo en quien debemos poner nuestra mirada y a quien debemos de escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida? ¿De qué manera podemos escuchar a Dios en nuestra vida? Por medio de la oración, y la oración silenciosa. Decía un santo de la iglesia, en el silencio es que Dios nos habla, pero en este tiempo lo que más hacemos es ruido. Hay ruidos externos y también nosotros buscamos la manera de provocar ruidos internos y nunca dejamos nuestra mente plenamente dispuesta al silencio para escuchar al Señor. Y si queremos escuchar la voz del Señor, debemos de estar siempre con un corazón dispuesto y en silencio. Jesús llega a Cafarnaúm acompañado de sus discípulos. El sábado siguiente acude a la sinagoga como todo buen judío y es invitado a leer y a comentar la Sagrada Escritura. Algo bien importante, en el Evangelio de Marcos es la primera acción pública de Jesús, la que estamos viendo el día de hoy. La primera acción pública de Jesús. Se puede decir también en el Evangelio de Marcos es como el primer milagro o el primer signo que realiza Jesús en el Evangelio de Marcos. Porque si hablamos en todo el conjunto de los evangelios, el primer signo realizado por Jesús son las bodas de Caná. Pero en el Evangelio de Marcos, las bodas de Caná solo aparecen en el Evangelio de Juan. Pero ya en el Evangelio de Marcos, nosotros nos damos cuenta que el primer signo que realiza, que nos narra este evangelista, es el signo que hoy estamos escuchando. Jesús entonces es invitado a la sinagoga, va como todo buen judío. Ahora nosotros como buenos cristianos asistimos a este día del Señor para santificarlo como buenos cristianos. Su explicación, porque le piden al Señor que explique la Sagrada Escritura, y aquí hay algo bien importante. A Jesús no le enseñó un rabino, ni un maestro de la ley, ni un escriba la palabra del Señor. La aprendió solo, en su familia. Ahí vemos también la tarea fundamental de María y José, que fueron educadores también del Señor Jesús. Su explicación provocó gran admiración en los que lo escucharon. Ya me imagino escuchar la voz del Señor, es como cuando nosotros oramos y escuchamos que el Señor nos habla, nuestro corazón se regocija, se llena de paz, de emoción, de tranquilidad. ¿Alguna vez no les ha pasado a ustedes que cuando oran, empiezan a orar y cuando terminan la oración salen con una paz, con una tranquilidad, con una fuerza, con una energía grandísima? A mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero la oración cuando se hace con fe, eso es lo que provoca porque escuchamos al Señor Jesús. Y esa escucha del Señor Jesús nos hace emocionarnos, nos hace hacer su voluntad. Entonces ya me imagino escuchar la voz del Señor y ya esto en el pueblo judío que lo escuchaban de manera directa, yo me imagino que sentían que sus corazones temblaban, porque era admirable escucharle y sobre todo porque hablaba con autoridad. No se nos dice lo que Jesús enseñó, pero sí insiste el texto en el asombro que produjo su enseñanza y las consecuencias que tuvieron en quienes le oyeron. Estaban estupefactos porque reconocen que les enseñaba una doctrina nueva expuesta con autoridad, nueva por su contenido y nueva por la forma de exponerla, diferente a la que lo enseñaban los escribas. Jesús les cautiva con su palabra, no solo porque es portador de la palabra de Dios, sino porque Él mismo es la palabra de Dios. Jesús mismo es el Verbo encarnado. Además, Jesús tiene una autoridad nunca antes vista, porque su predicación suele ir acompañada con signos como el que acontece hoy. O sea, Jesús, además de que habla con autoridad, actúa. Y eso es lo que debemos de ser también nosotros los cristianos. Debemos de ser cristianos de palabra y de obra. O sea, no solo hablar por hablar, sino que esas palabras vayan acompañadas también con mi testimonio. Jesús libera con su palabra. Jesús libera con su palabra. ¿Y a quién libera con su palabra? A un hombre poseído de malos espíritus. La liberación del endemoniado es una prueba más para lo cual ha venido Jesús. Ha venido a liberar a los pobres, a los ciegos, a los cautivos.
pero ha venido también a liberar al hombre de toda clase de esclavitud. Y algo bien importante es que el espíritu, el hombre que estaba con este espíritu inmundo, con este demonio, le habla a Jesús. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Y yo siempre que encuentro un texto bíblico que habla de un endemoniado, se me viene a la mente las sectas paganas que hay ahora, o las sectas demoníacas, no recuerdo cuál es la palabra que se utiliza, pero digamos de esos que se dedican al culto de Satanás. De la secta satánica, la secta satánica. La secta satánica no realiza un culto si no tienen la Sagrada Comunión, si no tienen la hostia consagrada, porque ellos reconocen que ahí está Cristo. Y hay en muchos lugares que pagan miles de dólares por conseguir una forma, por conseguir a Jesús. Y ¿saben qué es lo curioso? En Estados Unidos y en todo el mundo, el único lugar donde van a conseguir a Cristo es en la iglesia católica. Las sectas, estos grupos siempre van solo a la iglesia católica a buscar la manera de conseguir una hostia consagrada, porque el culto de ellos consiste en burlarse de Jesús. No hay culto satánico si no tienen la hostia consagrada. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ellos sí creen que Jesús ahí está, y a veces a nosotros nos cuesta creer de que Jesús se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Nos cuesta creer, nos cuesta admirarnos y dejarnos sorprender de su presencia en medio de cada uno de nosotros. Es como para reflexionar, y también dejarnos liberar, porque aquella persona cristiana católica que no cree en la Eucaristía es protestante. Solo los protestantes no creen que Jesús está ahí presente. Una persona, aunque venga a la iglesia, aunque ande de aquí para allá, pero si no cree que Cristo ahí está presente, de hecho, no tiene sentido nada de su vida cristiana católica. Nosotros debemos de ser católicos convencidos, que nos dejamos liberar y transformar por el Señor, de que creemos de que Jesús se hace presente en su palabra, pero también se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Y es momento ya que nos dejemos de liberar de todas esas esclavitudes, de todas esas dudas, de todas esas inseguridades. Hay que creer, dejarnos poseer por el Señor, como decíamos el día de ayer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene una fuerza curativa capaz de convertirnos en seres nuevos. De hecho, el objetivo de la palabra de Dios siempre es eso: hacernos personas nuevas, hacernos cristianos nuevos, hacernos cristianos que actúen conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Con frecuencia olvidamos que somos seres humanos vividos, pero que no vivimos, que somos poseídos por poderes que pueden ser el afán por acaparar las modas, los complejos. Hay tantas cosas que nosotros queremos poseer, pero el que debemos de poseer verdaderamente en nuestra vida, se nos olvida que debemos de poseernos con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser cristiano. Como dice el Papa Francisco, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Sagrada Escritura. Eso es importante que tomemos en cuenta como cristianos. Apaguemos nuestra televisión y abramos la Sagrada Escritura. Que nos desconectemos de nuestro celular y abramos el Evangelio. El tiempo que dedicamos al celular y a la televisión sea el tiempo para escuchar la palabra que es viva y eficaz. La palabra que me va a salvar. Y esa es la palabra de Dios. En resumen, pues hermanos, el profeta principal, el profeta que tanto esperaba el pueblo de Israel, el Mesías, ya vino, y es Jesucristo. Y Jesucristo nos invita a hacer su voluntad, a desvivirnos por hacer su voluntad. Dejémonos transformar, dejémonos liberar por Él, porque Jesucristo es el Verbo encarnado, es la palabra. Dejémonos transformar e iluminar por la palabra. Ya dejemos de ser cristianos del montón, cristianos de palabra. Seamos cristianos de acción, cristianos que amamos la palabra, que amamos la Eucaristía, que amamos nuestra iglesia, que amamos los sacramentos y queremos vivir de una manera correcta, de una manera recta en nuestro accionar diario.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.